Buenas noches, profesor. En esta oportunidad le habla la alumna Carla Ríos Carla Karina de la sección 10B del curso de macroeconomía. El tema a tratar va a ser la depreciación económica de Japón de 2000 a 2005 y la repercusión que tuvo en Perú. Este trabajo monográfico va a constar de tres capítulos, de la cual el primer capítulo hablaremos de los antecedentes y los factores de Japón. En el capítulo 2 vamos a hablar de la depreciación de 2000 a 2003 de Japón y cómo se había afectado Perú. Y en el capítulo 3 hablaremos de la depreciación de Japón en el 2004 a 2005, además de las repercusiones que tuvo de 2000 a 2005. Los antecedentes de Japón. Las características generales de la economía japonesa va a constar de dos puntos muy fuertes: los rasgos de la economía japonesa y el colapso de la economía de la burbuja. El sector agrícola es relativamente pequeño, representa el 1.5% del PBI del país. Esto se caracteriza por recibir importantes subsidios por parte del gobierno, así por tener como principal cultivo el arroz. En cuanto al resto de los productos, en la mayoría de casos, la fruta, la soja, los cereales, etcétera, Japón depende en gran parte de las importaciones del resto del mundo. Los japoneses son los principales consumidores de pescado per cápita a nivel mundial, ya que eso tiene como consecuencia su tradición gastronómica. Tras, tras haber quedado devastado por la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que restituir su sistema económico por completo. Esto consta de la ayuda de Estados Unidos, así como también del gobierno y la capacidad de de los pobladores para trabajar. Esto se denominó un milagro japonés, que durante 20 años se fue convirtiendo en un país potencia. Eh, de eso nació el método japonés. Las características de este modelo japonés fueron la formación de grandes grupos empresariales con una interdependencia entre sí, ¿no? La fidelidad absoluta de los trabajadores a la empresa, la creación de una fuerte estructura gubernamental con una importante tarea de planificación, coordinación y del desarrollo industrial, la existencia de un transporte, estabilidad política en la época de crecimiento, el impulso de las exportaciones, las barreras de inversión extranjera también, la inversión en investigación y desarrollo como una de las principales fuentes de crecimiento del país. También tenemos el sector financiero como motor de la industria, la expansión internacional de la industria y la creación de la mejora de imagen de la marca. También vamos a hablar del colapso de la economía de la burbuja. Ponle dibujitos, porfa. También vamos a hablar ahora del colapso de la economía de burbuja. Desde el principio del año del 1990, la economía de la burbuja comenzó a colapsar con el acelerado desplome del precio de acciones. En consecuencia, se paralizó la capacidad de financiamiento de las empresas eh, que entraron, en un círculo vicioso en el cual giraban alrededor del empeoramiento de la economía y la rebaja del precio de las acciones, de la cual llevó la economía a la crisis desde la Segunda Guerra de 1900. Ahora vamos a hablar del colapso de la economía de burbuja. Desde principios de 1990, la burbuja comenzó a colapsar cuando con el acelerado desplome de precios de las acciones, y en esto tuvo como consecuencia que paralizó la capacidad de financiamiento de las empresas. Ahora vamos a hablar de los factores que intervienen en el nacimiento de la burbuja.
Después de que la burbuja estalló, todos pensaron que Japón había adelantado a Estados Unidos y de la cual se había convertido como primera potencia económica tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, Japón experimentó un crecimiento extraordinario en el periodo de 1955 y 1972. La economía nipona creció una media del 10% de 1975 a 1990. El crecimiento fue moderado, pero aún así alto, un 4%. A partir de 1990, el crecimiento se estancó en un 1%. Ahora, las consecuencias del fin de la burbuja. En el año 2002, el desempleo aumentó en un 5.4% debido a la pérdida de valor de bienes inmuebles que se produjo. Un efecto de riqueza negativo que redujo de manera importante el consumo. En conclusión, podemos decir que el sistema de recompensa de la sociedad japonesa se vio a sí mismo trastocada durante el periodo de que la ingeniería financiera sustituyó los valores relacionados con el trabajo y la responsabilidad social, creándose una espiral de avaricia y enriquecimiento rápido que descompuso algunos de los principios rectores de la moral pública en Nippon. Ahora vamos a hablar de la depreciación económica japonesa del 2000 al 2003, que esto corresponde al segundo capítulo. El decenio per 2.1, el decenio perdido, de 2000 a 2003. En cuanto a la crisis bancaria de 1997, inicialmente se abordó con masivas inyecciones de dinero público, 1.8 billones de yenes en 1998 y 1999, con el que se estuvo manteniéndose un sistema de empresas y bancos zombies para evitar la plena declaración de los préstamos incobrables y con la constitución de varios fondos, eh, parcialmente también privados, ¿no? Para adquirir los activos deteriorados de los bancos. Solo a partir de 2002 el gobierno tomó medidas enérgicas para luchar contra la crisis bancaria, plan Takenaka. Esto lo hizo Takenaka Heiso para luchar contra la crisis bancaria. Eh, el plan Takenaka eran el plan Takenaka consistió en una auditoría completa de los bancos y obligarles a cancelar los préstamos incobrables. La nacionalización de Resona Bank y la quiebra o fusión de los bancos muy débiles. Ese plan consiguió de que no habían podido hacer la fusión. También podemos decir que inicialmente esto se abordó con masivas inyecciones. Ay, no, me olvidé poner una cita. Ya. Ahora vamos a hablar de la depreciación económica japonesa de 2000 a 2003. Esto abarca el segundo capítulo. El decenio perdido de 2000 a 2003. En cuanto a la crisis bancaria de 1997, inicialmente se abordó con masivas inyecciones de dinero público de 1.8 billones de yenes en 1988 a 1999, con el mantenimiento de un sistema de empresas de bancos y empresas zombies. Para evitar la plena declaración de los préstamos incobrables y con la constitución de varios fondos parcialmente privados para adquirir activos deteriorados de los bancos,
Solo a partir de 2002, el gobierno tomó medidas enérgicas para luchar contra la crisis bancaria. Planta Quetanca por Taquedaca Gesso consistió en una auditoría completa con los bancos y obligarles a cancelar los préstamos incobrables, la nacionalización del banco Resonabank y la quiebra o fusión de los bancos más débiles. Este plan consiguió, de lo que no habían podido hacer las medidas parciales anteriores, reducir el riesgo de quiebras repentinas y desvelar la verdadera situación de los balances bancarios. Ahora vamos a hablar de los efectos de la crisis del PBI. Como se hablaba en el capítulo anterior, Japón tuvo que realizar diversas medidas como la inyección de dinero público, la realización del plan Takenaka para luchar, tuvo que realizar diversas medidas como la inyección de dinero público, la realización del plan Takenaka para luchar contra la crisis bancaria, que se afrontaba obteniendo así algo que era de mucha importancia para el Estado japonés: la reducción de quiebras repentinas. En conclusión, Japón sufrió un duro golpe en cuanto a su economía, como nos muestra en el cuadro estadístico que tenemos en la monografía, llevándolo a tomar decisiones drásticas para darle un giro a su situación. Esto tiene doble valor y que supo salir adelante con unas políticas económicas impresionantes y admiradas por muchos otros países que no pueden resurgir de una situación así. Ahora vamos a hablar de los cambios en la tendencia sobre el consumo de bienes de lujo. Esto le sacado una cita de Cetino Validaño de 2001. Como consecuencia nos dice lo siguiente: estos factores, unidos a la caída de las exportaciones derivadas de las crisis económicas asiáticas, provocaron que casi todas las industrias tuvieron ganancias mínimas, los salarios también disminuyeron, lo cual afectó todavía más al consumo, y en 1998 la economía japonesa sufrió un crecimiento negativo en ese año. El gobierno creó un fondo de 60 billones de yenes, cuyo marco serviría para otorgar los fondos públicos necesarios para promover la recuperación económica, además de destinar como otros 40 millones de yenes a medidas de emergencia que permiten hacer frente a los préstamos casi nulos que entonces otorgan las instituciones financieras. Ahora vamos a hablar, capítulo 3, la época de la crisis económica japonesa de 2004 a 2005. La caída de su PBI y su consumo de inversión de 2004 a 2005. En los últimos años, después de la explosión de la burbuja económica, la economía nipona se ha caracterizado por una vorágine de precios activos en caída, crisis bancarias, beneficios empresarios reducidos y aumento de la deuda del Estado. Muestra de ello es que, a pesar de experimentar un crecimiento del Producto Interno Bruto PBI, el primer trimestre de 2004, causado por un incremento de las exportaciones, el consumo privado siguió reducido al igual a la producción. Ahora vamos a hablar de los cambios en las tendencias sobre el consumo de bienes y servicios de lujo de 2004 a 2005. El gobierno japonés, como parte de la estrategia el gobierno japonés, como parte de su estrategia para convertir a Japón en el líder mundial en las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha estado desarrollando la infraestructura en el sistema educativo para que Internet pueda ser utilizado en las clases de todos los grados en el año fiscal 2005. Las políticas macroeconómicas para la recuperación de Japón. Panorama económica tras la crisis. La adopción de la serie de medidas de política fiscal expansionista se saldó con grandes déficits de presupuestarios que alcanzaron hasta el 8% del PBI en 2000 y con una enorme deuda política acumulada que rebasaba el 150% del PBI. El yen japonés mantuvo una tendencia alcista incluso después del estallido de la burbuja, por lo que el volumen de exportaciones siguió decayendo en relación con el crecimiento del mercado de las exportaciones de Japón. En consecuencia, la cuota de Japón en las exportaciones mundiales cayó de un 9.3% en 1991 a un 7.9% en 1996.
y un 6.8% en el 2001. El índice de desempleo ha bajado gradualmente desde un máximo de 5.4% alcanzado en el 2002 hasta un 4.4% en el 2005. Por otro lado, las exportaciones netas seguían contribuyendo positivamente la producción nacional. Sin embargo, la importancia relativa de su contribución se redujo drásticamente en el 2005, cuando se frenó el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios hasta el ritmo más equiparado a la extensión de las importaciones. Los signos de recuperación. La economía de Japón registró una recuperación importante en el 2004. El PBI creció en 2007 y tras aumentar el 1.4% en el 2003. Esta elevativa cifra, la mayor desde 1996, es aún más notable si se tiene en cuenta la recesión del segundo y tercer trimestre del año. Y el estancamiento del conjunto de los tres últimos trimestres, la recuperación ha estado basada en las exportaciones que crecieron en un 14.3% durante el año, así como, aunque en menor medida, la inversión privada no residencial, que aumentó en un 5.9%. Las repercusiones que tuvo en el Perú. La crisis japonesa ha afectado a nuestro país en diferentes campos, en las cuales tenemos el Perú se vio disminuir el valor de las exportaciones por crisis asiática. Eso se debe a dos razones, de las cuales están relacionadas entre ellas. El primero fue el crecimiento económico en el país asiático. Hará esto disminuyeron. Estos disminuyan sus importaciones y demanden, por ejemplo, menos de las materias primas de nuestro país, ya que el 80% de lo que vendemos en los países asiáticos son materias primas. Eh, Asimismo, también la demanda de las exportaciones de parte de Asia afectará el crecimiento económico y mundial y reducirá el crecimiento de los países. Se calcula que Estados Unidos como Europa podrían ver disminuido su crecimiento económico entre 0.3 y 0.5% en ese presente año. Y los países en desarrollo como el Perú aún más. La CEPAL y el BID calculan que los países latinoamericanos se verán disminuidos en promedio su crecimiento económico en el año 2004, desde el 4% a 4.5% anual, sin crisis asiática, a un 3% a 3.5% anual con la presente crisis. En conclusión, podemos decir que la expansión económica se ha concluido gracias a la demanda interna privada, mientras que la deflación ha disminuido los refuerzos realizados para luchar contra la deflación e impulsar la recuperación económica durante el periodo posterior a la burbuja, que se materializaron básicamente en forma de flexibilidad monetaria y expansión fiscal de nivel interno. Gracias. Ya.